Comenzamos entonces con el módulo 7, formulación de proyectos para el desarrollo territorial. Se darán cuenta que en el título del módulo nos encontramos con conceptos que son ya habituales a esta diplomatura, así que no vamos a repetir en la introducción nada que no hayamos dicho con anterioridad. Si te parece, Franco, pasamos a la siguiente. Bueno, tienen un QR en pantalla. Para los que no puedan escanear el QR porque están conectados directamente desde el celular, la sugerencia es que ingresen al enlace que están viendo en la presentación. Vamos a usar la aplicación del Mentimeter, y con ese código que aparece en pantalla van a poder ingresar a la consigna. Ahora les voy a dar 30 segundos para que se puedan organizar, escanear el código o incorporar el enlace, y me van avisando a la medida que puedan ingresar y ver la consigna en pantalla. La veo, dice Laura. La veo, dice Vanessa, buenísimo. Tranqui, tranqui. Les doy tiempo y mientras tanto voy a poner el enlace en el chat que también me lo están pidiendo. Ahí, si me dan un segundo más, ya pongo el enlace en el chat, así lo pueden ver. Ahí vi que Malena lo pudo poner completo y vi que alguien decía que le daba inválido el QR para escanear. No sé si alguien más pudo escanear el QR o les dio inválido también. Maxi, yo pude, pero hay que registrarse. No, deberían poder acceder directamente porque está abierto para que accedan directamente, teóricamente. Ah, entonces le erré con algo. Yo accedí y te da 3 opciones, ¿puede ser, Maxi? Claro. A mí me dio así las 3 opciones: registrate, enviarme los resultados, ir a otra presentación. No, a mí me salió eso después que puse las 3 opciones. Claro, ¿les apareció la consigna? No, no aparece Sí, la consigna. a mí sí, yo ya la hice. Ah, no, a mí no. Ah, bien, entonces están entrando por lugares diferentes. Bueno, les cuento la consigna para los que no la están viendo, por las dudas, para que puedan seguir el hilo de lo que estamos hablando.
La consigna les propone que incorporen por lo menos una palabra, pueden incorporar hasta 3, que tengan relación con el concepto o la noción de proyecto. Es tan sencillo como eso. Tienen que incorporar al menos una palabra y pueden incorporar al menos 3 que tengan relación con la noción de proyecto. Veo que hay algunas personas que están diciendo en el chat que han podido, otros evidentemente tuvieron algún problema con el enlace o con el QR. No se asusten, no se preocupen, digamos. Vamos a aprovechar quienes lo pudieron hacer efectivamente para de esa forma. A mí no me deja. Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Evidentemente está funcionando porque yo veo quienes están ingresando la palabra al... Buenas, ¿cómo andan? Male habla. Por ahí lo que les recomiendo es entrar al enlace y poner el código que aparece en la filmina. Por ahí capaz que por eso no están pudiendo. Pienso. Ah, sí, ahí está, ya está. Estaba adentro y yo pretendía agregar otro código. Ay, Dios, qué pava. Maxi, acá Franco, si querés que comparta la pantalla de lo que vos vas viendo, que van completando, lo hago, vos me decís. Bueno, yo estaba esperando que terminen de completar algunas palabras más, pero entiendo que ahí Emilia dice, a mí me lleva directamente a la consigna, ahora pude entrar por el enlace. Bueno, repetimos si quieren la consigna. Por ahí hay personas que entraron recién o que se les cortó la conexión. Pueden o escanear el QR que están viendo en pantalla o copiar el enlace que acabamos de dejar en el chat, ¿no? Que lo lleva al Mentimeter. Tienen que acceder con el código, ¿no?, que aparece en pantalla, que es un código numérico, y de esa forma les va a aparecer la consigna. La consigna dice lo siguiente: les plantea que puedan, al menos en una palabra, tienen la opción de incorporar hasta 3, mencionar las nociones que ustedes relacionan con el concepto o la noción de proyecto. Es libre, por lo cual acá no estamos preguntando, no es una pregunta del orden teórico o del orden conceptual, es justamente una consigna de asociación rápida, de asociación libre, ¿no?, que busca hacer una primera nube de palabras, ¿no?, que tenga que ver con el concepto o la noción de proyecto. Buenísimo, Mabel, gracias. Ahí veo que algunos siguen con inconvenientes, pero que ahora engancharon algunos más. Ahora sí, Franco, si querés, vamos a la nube. Como les decía recién, la idea de esto tenía que ver con tratar de hacer una primera identificación de algunos conceptos centrales. Fíjense que se repiten algunas palabras que son las de mayor frecuencia, como planificación, objetivos, ejecución, organización. Fíjense también que en la medida que ustedes van incorporando mayor cantidad de respuestas, Hola. agrandando, que estamos viendo en la nube. Ahí empiezan a aparecer otras palabras que también comienzan a ser reiteradas por ustedes. Fíjense que apareció la palabra desarrollo, la palabra plan, la palabra propuesta. Por ahí veo que dice solución, esquema, emprendedores. Algunas palabras quizás un poco más pequeñas. Bueno, les quiero decir una cosa,
Después les vamos a compartir la nube de palabras finalizada o cerrada, por decir de alguna forma, simplemente para que les quede como un producto de la clase de hoy, ¿sí? A mí me mandaron mal de Rivadavia. Diseño y elaboración de proyectos. Estamos hablando de todo esto. ¿Decir algo? Roberto. Gracias, Pablo. Me alegro que les haya gustado. Van a ver que lo van a seguir utilizando. Bueno, les decía, cuando hablamos de diseño y elaboración de proyectos, hablamos de todo un poco, o mejor dicho, hablamos bastante de varias de estas cuestiones que ustedes fueron identificando en esta nube que fueron construyendo, que fuimos co-construyendo, porque en realidad todos y cada uno fuimos volcando algunas consideraciones allí. Bien, María Rosa, me alegro que les haya resultado no solo útil, sino también interactivo. Era la idea. Gracias por esos comentarios, porque siempre vienen bien de las cosas que a las personas que están en un espacio les resultan atractivas. Así que muchas gracias por tomarse el tiempo de hacer ese comentario. Les decía, cuando hablamos de elaborar y diseñar proyectos, efectivamente estamos hablando de instancias de planificación y de ejecución, porque tienen que ver con instancias para accionar o para hacer posible determinadas ideas o determinadas expectativas, refiriendo a una propuesta, a una iniciativa, a un plan de trabajo, a una solución, porque evidentemente para encarar un proyecto, para encarar una línea de acción, hay que tener un poco de todo eso en el tintero, ¿verdad? Entonces es importante, como primer ejercicio, que podamos... Les decía entonces, retomando un poco la idea inicial, que la perspectiva de pensar proyectos implica, digamos, en primer lugar, tener presente que un proyecto no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Y también pensarlo como un proceso, no como un mero acto administrativo que lo resolvemos llenando un formulario, ¿no? Que está bien, que es una forma de... materializar, si se quiere, la acción, ¿no? De generar un proyecto, porque claramente, bueno, es parte de lo que uno tiene que hacer cuando se dedica a armar una propuesta de estas características. Pero la idea de la elaboración y el diseño del proyecto, insisto, no abarca únicamente el hecho de cargar determinada información, sino que es un proceso bastante más complejo. Y que por ende requiere de un conjunto de momentos o etapas, algunas de las cuales vamos a explorar a lo largo de estas semanas. Entonces, como punto de partida, y ahora Franco voy a intentar reemplazarte en compartir pantalla, así que no te asustes cuando veas que desaparece. Ahí creo que se está viendo bien y si no, me avisan, por favor. Como punto de partida, entonces, decimos que
un proyecto tiene varias definiciones posibles, ¿no? Una de las más habituales y comunes es la que nos dice que un proyecto puede ser definido como la unidad mínima de asignación de recursos para el logro de uno o más objetivos específicos. También podemos decir que un proyecto configura la respuesta a una carencia o a un problema. Si lo miramos desde una perspectiva en la cual nos imaginamos que el proyecto como acción o conjunto de acciones aparece como una alternativa de solución a un problema o como una alternativa superadora o de intervención ante una carencia, ante una falta. Pero una cosa que les quiero transmitir y que forma parte también de la propuesta de este espacio es pensar el proyecto no solamente como una respuesta a un problema o como una respuesta a una falta. Esa es una forma de pensar conceptualmente la noción de proyecto. Otra que nos resulta interesante, estimulante y hasta, podríamos decir, altamente provocadora, es pensar el proyecto como el deseo de concretar o hacer posible un sueño que puede ser provocador o una visión de futuro en forma planificada. Esto implica pensar el proyecto desde nuestros deseos más íntimos, que pueden ser individuales o colectivos, desde nuestra mirada y proyección de futuro, donde no únicamente nos quedemos quizás entrampados en la carencia o el problema, sino que nos atrevamos a dar un paso más allá. Esto que estamos diciendo entendemos que es o puede ser tremendamente difícil de materializar, si se quiere, pero a la vez tremendamente provocador y estimulante en un contexto como el actual, ¿no? Donde las restricciones en el orden de lo económico, de lo social, están sumamente marcados por la crisis, digamos, profunda que nos atraviesa. Entonces, pensar un proyecto a partir de una definición en donde reconozcamos deseos y potencialidades de las personas en un territorio determinado puede ser un camino muy interesante para plantear y materializar la idea tal y como nos estamos imaginando, que es lo que buscamos generar como punto de cierre para esta diplomatura. De esta misma forma, vamos a decir que cuando hablamos de proyecto en este espacio, no estamos refiriéndonos a un anteproyecto de ley o de ordenanza. Eso es normativa, ¿no? Eso es otra cosa. Tampoco es una plataforma electoral o un mero sueño o idea sin estructura ni plan, ¿no? Acá estamos pensando el elemento proyecto como el producto de un proceso de planificación, elaboración y diseño, ¿no? Que atraviesa una serie de pautas, o mejor dicho, una serie de momentos, ¿no? Que le permiten dar cuerpo de una forma concreta. Decimos entonces, a modo de síntesis, que un proyecto implica un proceso de carácter flexible, dinámico, creativo, que se retroalimenta y se optimiza a partir de la articulación permanente entre planificación, programación, gestión, monitoreo y evaluación. Claramente, esta suerte de síntesis, ¿no?, busca reflejar lo que comentábamos hace un momento nada más, en esta idea de que el proyecto no es un producto que se logra de un día para el otro, ni de la noche a la mañana, ni que tampoco implica meramente el acto de completar un formulario, sino que un buen proceso de elaboración y diseño de proyectos implica un proceso que es dinámico, que es flexible o que debe serlo en nuestra expectativa,
que implica poner en juego los valores, las miradas, los sistemas de pensamiento de las personas que forman parte de ese proceso. Por ende, se pone en juego la creatividad de todos y de cada una, en un proceso que se retroalimenta y se optimiza a partir de una articulación permanente entre planificación, programación, gestión, monitoreo y evaluación. Y ahí Andrea suma en este punto diciendo que sobre todo es creativo, porque se parte desde lo que hay y a veces hay muy poco y solo hay ganas. Bueno, parte de este proceso que estamos tratando de construir de forma conjunta y colaborativa tiene que ver con identificar no solamente potencialidades y fortalezas, sino también debilidades y amenazas. ¿Y qué estrategias nos podemos dar para tratar de disminuir el impacto negativo de esas debilidades y también soslayar o disminuir esas posibles amenazas? Lo que estamos viendo en pantalla en esta diapositiva busca representar de forma sintética lo que denominamos la operación de diseño de proyecto. Como les decía hace un momento nada más, ¿no? El diseño de un buen proyecto implica una secuencia de un conjunto de pasos lógicos que articulen medios y fines. Esa secuencia de pasos lógicos implica reconocer, definir, enunciar y analizar el problema como punto de partida. Y acá nos estamos anticipando en algo que ya hemos ido por lo menos mencionando, aunque sea de forma muy general, en clases de otros módulos y en clases también vinculadas con estos temas. El punto de partida para un buen diseño de proyecto, ¿no?, tiene que ser una adecuada problematización de la situación que deseamos abordar. No puede haber un buen proyecto o un buen diseño de proyecto si no hay una buena, pertinente y adecuada problematización de la situación que deseamos abordar. De ese ejercicio de problematización vamos a poder definir objetivos, metas, acciones y lineamientos estratégicos que busquen responder a la pregunta ¿qué hacemos para solucionar ese problema que anteriormente hemos definido, que anteriormente hemos identificado, que anteriormente hemos enunciado, descrito y caracterizado? En el momento de la definición de los objetivos, comenzamos a desplegar el desarrollo programático de un proyecto propiamente dicho, para lo cual vamos a necesitar y requerir identificar recursos de distinta índole. Y cuando hablamos de recursos, no estamos refiriendo solamente a la necesidad siempre presente de recursos económicos o financieros, es decir, de fondos. Cuando hablamos de recursos, implica reconocer con quiénes vamos a trabajar en la ejecución del proyecto, cómo lo hacemos, con qué lo hacemos, qué marco de alianzas o de estrategias comunes y compartidas podemos llevar adelante para poner en marcha la implementación de este proyecto que estamos construyendo y definiendo. Este momento de a poco nos va sumergiendo en el momento de la ejecución o la implementación del proyecto, en el cual vamos a ir llevando adelante acciones o actividades tendientes a cumplir las metas y los objetivos definidos en la etapa anterior. Y en la medida que vamos implementando o ejecutando el proyecto, comenzamos a generar y procesar información que nos permita realizar un monitoreo y un seguimiento permanente para ir contestando a la pregunta ¿cómo nos va? O ¿cómo nos está yendo? Y con posterioridad realizar una evaluación para que al finalizar la ejecución del proyecto podamos identificar puntos mejorables, puntos que resultaron un acierto, puntos débiles
que son requeridos de ser mejorados u optimizados en ocasión de repetir el mismo proyecto en otro momento histórico y quizás territorial, o repetir el mismo proyecto, pero en otro lugar o en otro momento del tiempo. Fíjense también que esta idea de operación implica que pensemos en una suerte de secuencia que está permanentemente retroalimentándose entre sí. Por eso no hablamos de etapas, tampoco hablamos de una línea, porque este no es un proceso lineal, sino que es un proceso secuencial y como tal se retroalimenta permanentemente entre sí. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna consideración que quieran hacer? David, adelante. Buenas tardes, Maxi. Me encantó la clase que nos estás dando, la orientación de cómo poder hacer un proyecto, pero me quedó una duda con una palabra que quiero ver si me podés corregir o interpreté mal. En el tema de con quiénes trabajamos, o sea, yo lo puedo entender a poder caracterizar los actores que vamos a involucrar. Exactamente. Tiene que ver con identificar y caracterizar los actores que se van a involucrar o que vos querés como actor que diseñe el proyecto, que vos querés que se involucre. Por ejemplo, estás trabajando en un proyecto para mejorar la asistencia alimentaria a los barrios vulnerables de tu localidad. Entonces, uno de los primeros actores que yo te sugeriría ir a buscar para tratar de generar una relación o una alianza estratégica es el banco de alimentos. No todas las localidades tienen un banco de alimentos funcionando, pero sin duda que aquellas localidades que posean uno, en un proyecto que está pensando en mejorar los esquemas de asistencia alimentaria, ¿no?, en un contexto de crisis, bueno, van a tener, digamos, una potencia adicional y significativa que aquellos lugares en donde no hay un banco de alimentos, aunque se aplique el mismo diseño de proyecto, ¿no?, y la bajada sea la misma, seguramente no se va a dar esta ejecución de la misma manera. Perfecto, te agradezco. Ahora me queda bien clarito. Gracias. De nada, gracias a vos. Alejandra. Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Estaba pensando en lo que vos decías del capital, que no siempre es económico y no siempre, digamos, son bienes. También en el capital humano y en la capacitación y en la capacidad de gestión de las personas que integran o que pretenden hacer un proyecto. Y en nuestras comunidades, por ejemplo, que son comunidades chicas, por ahí también tiene que ver la empatía que generan la gente, esas personas. Que vos, por más que vayas con un proyecto re lindo, qué sé yo, cuando la persona no tiene llegada hacia la comunidad o hacia ciertos sectores, no es posible desarrollarlos. Entonces, o sea, es un conjunto de cosas que deben darse para que sea posible llevar un proyecto adelante. Eso nada más. Buenísimo, Alejandra, porque me das pie para anticipar algo, pero se los dejo como para que lo anoten al costado de sus apuntes o de sus anotaciones, ¿no? Un buen proyecto para poder jactarse de esa condición de ser un buen proyecto, tiene que estar mirando la viabilidad y la sostenibilidad. La viabilidad tiene que ver con hacer posible para que efectivamente sucedan las acciones, los marcos de acuerdo y las alianzas que hagan posible el cumplimiento de las metas y de los objetivos. Y la sostenibilidad tiene que ver con qué queda instalado en términos de capacidad, en términos de recursos, en términos de aprendizajes, en una comunidad, en un grupo de trabajo, en una organización, una vez que el proyecto finaliza. Porque acá me estaba olvidando de algo importante y que tiene que ver con el concepto de la noción de proyecto, ¿no?
La noción de proyecto implica, vamos, reconocer que tiene un inicio y un final determinado, ¿no? Por supuesto que el proyecto se puede reiterar o repetir o trasladar a otra comunidad o llevar a otro barrio o trasladar a otra ciudad. Pero el concepto de proyecto como tal, el concepto puramente dicho, el concepto puro, propiamente dicho, no tiene un inicio y un final muy marcados. Por eso decimos, como definición clásica, si se me permite el uso de la palabra, que el proyecto no implica la unidad mínima de asignación de recursos para el logro de uno o más objetivos específicos. Esta idea de unidad mínima de asignación de recursos implica que es una intervención concreta y puntual que empieza y que termina, ¿no? Y que busca atender uno, dos o a lo sumo 3 objetivos, no más que eso, ¿no? Si estamos hablando de más de 3 objetivos y ya no estamos hablando de un proyecto, ¿no? Seguramente es otra cosa, es un programa, es un plan, es más ambicioso, ¿no? Y como acá estamos en una diplomatura que está pensando en el desarrollo territorial de las comunidades, ¿no? Nosotros nos abocamos a pensar proyectos. Proyectos que tienen, digamos, una impronta y una mirada eminentemente local. Como también ya dijimos en algún momento, la idea de lo local no se termina en el ejido jurisdiccional de la ciudad a la cual pertenecemos o en la cual residimos. La idea de lo local como concepto, ya lo hemos estudiado, es bastante más complejo y diverso que eso, ¿sí? Por lo cual, cuando ustedes ahora empiecen a pensar sus ideas proyecto, recuerden que la propuesta de pensar el espacio local y el desarrollo territorial no tiene por qué morir en la ciudad de Paraná, la ciudad de Concordia, el partido de Quilmes, sino que ustedes pueden pensar configuraciones territoriales propias en donde digan, bueno, mi proyecto tiene que ver con fortalecer las trayectorias educativas de los jóvenes del centro norte de la provincia de Entre Ríos. Y vamos a trabajar en los departamentos de Feliciano y de Federación, ¿sí? Esa idea también tiene que ver quizás no con lo local jurisdiccional, porque no es una ciudad, no es un departamento, pero tiene que ver con el desarrollo territorial. Entonces, bueno, proponerles que también en ese sentido se animen a abrir la cabeza y que aprovechen este módulo para eso, para ir y venir las veces que sean necesarias con sus ideas, con sus nociones de problema, con sus ideas proyectos, ¿sí? No tengan miedo al ida y vuelta, porque acá no estamos corrigiendo a nadie para marcarle lo que está bien o lo que está mal. Lo que estamos tratando es de, como si estuviésemos en la cocina, traer distintos ingredientes para que el plato pueda tener un sabor y un tono significativamente delicioso. Gracias, Francisco. Me alegro que te guste la clase y que te resulte didáctica. Decíamos hace un momento, nos encontramos frente a la consigna que nos dan en la diplomatura, que nos da nuestro jefe, que aparece como demanda en nuestra organización de laburo, de generar un proyecto, ¿no? Partimos de algunas ideas que pueden estar más o menos claras, ¿no? De algunas nociones previas y de algunas experiencias que seguramente todos y todas traemos en la mochila. Bien. Primera regla para un buen ejercicio de diseño y elaboración de proyectos, siempre iniciar a partir de un adecuado ejercicio de problematización. Para partir de ese ejercicio de problematización, tenemos que tener claridad conceptual en la definición de un problema. Un problema no es un título, un problema no es una mera noción de algo que está sucediendo. Un problema es una construcción. Y esa construcción la hacemos las personas, los actores que estamos problematizando. Las personas que problematizamos como actores una situación, problema determinada, no estamos en un tupper, no estamos prendidos de un alfiler, estamos en un espacio y en un tiempo determinados, estamos asociados a un territorio determinado. No es lo mismo, mirá, el ejemplo que yo les daba recién de
no pérdida, pero bueno, vamos a definirlo así, ¿no? La dificultad para el sostenimiento de las trayectorias educativas, ¿no?, de los estudiantes secundarios en el centro norte de la provincia de Entre Ríos, que si nos vamos al sur de la provincia de Santa Fe, o si nos vamos al cordón industrial que rodea al Gran Córdoba. Seguramente tenemos dificultades con las trayectorias educativas, pero el tono de esa definición, el tono de ese enunciado de problema, claramente no es el mismo, no es idéntico, porque varía en función del territorio desde el cual nosotros estamos operando y realizando esta construcción. Gracias, Marisol, y feliz día para vos también. Alejandra, ¿tenés algo para aportar? Sí, yo estaba pensando, ¿no? Que hay problemas que son reales, que están, existen o sea, y se muestran por sí mismos. Que eso por ahí, digamos, para trabajarlos, no, a ver, no siempre los problemas afectan a las personas. A veces los problemas están, pero la gente no considera que eso sea un problema. O, digamos, en su escala de prioridades, a lo mejor algo más sencillo, más simple, sí ellos creen que los afecta más. Pero también pensaba en otro. O sea, se puede, y lo mío maquiavélicamente pensando, ¿no? ¿Se puede crear o inventarles problemas a la gente? O sea, por ejemplo, nos generan, así como nos generan necesidades que a veces no de cosas que no necesitamos y que para algunos son fundamentales, se termina el mundo si no tienen esas cosas. En este aspecto, que por ahí digo para siempre espiar por el ojo de la cerradura, si lo que yo también, o sea, un autoanálisis, lo que yo estoy ofreciendo es realmente propicio y es realmente sirve para la gente, o si cuando me vienen a ofrecer algo, realmente me ofrecen algo que es real o es algo que me lo están inventando para que yo crea que en ese sector esa necesidad es necesidad real. Yo no te voy a contestar ahora, Alejandra. Le voy a dar la palabra a Andrea, que había levantado la mano. Andrea, te damos la palabra. Claro. Y ahora en un momento nos vamos a meter con eso que planteás, que está muy interesante. Era en función de eso, ¿no? Es que muchas veces se crean problemas a la opinión pública que son en realidad un método de distracción del verdadero problema. Eso se estudia, digamos. De hecho, generalmente la política utiliza eso, sobre todo en épocas de campaña. Hay muchos distractores que en realidad no son verdaderos problemas. Por eso es importante, cuando uno trabaja en cuestión territorial y mientras más cercano estés a la gente, en realidad es cuando más puedes dilucidar si en realidad es un problema o no el que parece que es un problema. Y ya ese diagnóstico de por sí es todo un tema. O sea, el gran acierto de un proyecto es en realidad identificar cuándo es un verdadero problema. Bien, muy interesantes los dos aportes y muy pertinentes, porque están directamente relacionados con lo que viene ahora. Miren, fíjense en pantalla, ¿no? Ahí hay una definición de manual, podríamos decir, a qué consideramos un problema o qué es un problema, ¿no? Si quieren tomar notas, si quieren hacer captura de pantalla, porque les digo, esta es como un punto de partida muy importante. Un problema decimos que es la identificación de una situación de insatisfacción con un hecho o circunstancia existente. Es necesario enunciar el problema, definirlo, describirlo y explicarlo. Entonces, si un problema es la identificación de una situación de insatisfacción con un hecho o circunstancia existente, lo que vamos a decir es que el problema emerge o aparece en la brecha entre lo que efectivamente sucede o transcurre, entre lo que efectivamente es, si nos ponemos un poquito más filosóficos, y lo que deseamos que sea,
o que fuera. Esta idea del problema asociado con la brecha entre la realidad actual y el futuro deseado es muy propia de esta conceptualización que estamos tratando de compartir y de construir con ustedes, ¿no? El problema siempre tienen que buscarlo en la brecha, ¿no? Entre lo que es y lo que deseamos que sea. En la actualidad tenemos un aumento de la pobreza infantil en la Argentina, ¿no? Y nuestra expectativa de mediano plazo es que esa situación se revierta. Entonces, sobre esa brecha, sobre achicar esa brecha, tenemos que trabajar, tenemos que operar, ¿no? Es ahí donde justamente encontramos un punto de referencia para la construcción de un problema. Ahora, en la definición del problema, como les anticipaba hace un momento, tenemos que considerar un conjunto de atributos o características para que podamos efectivamente dar cuenta o decir que estamos ante un problema. Para definir un problema y enunciarlo, tenemos que identificar a qué grupo social afecta, de qué forma se manifiesta el problema, la manera en que se manifiesta, dónde se ubica, esto es, un espacio geográfico, un territorio determinado, y hace cuánto que está presente, es decir, un tiempo determinado. Esas 4 cuestiones son claves para estar dando cuenta de una definición de problema que sea metodológicamente pertinente para pensar un buen diseño de proyecto. Como les decía recién, todo problema requiere entonces de una enunciación que debe ser precisa, pertinente, debe identificar los actores afectados, debe identificar sus manifestaciones y estar situado a un tiempo y a un espacio correctamente determinado. Y acá, contestando o comentando lo que Alejandra y Andrea decían, cada una desde su lugar, esto es muy importante que ustedes lo tengan claro, ¿no? No hay problemas si no hay sujetos que se problematicen, ¿no? Los problemas no aparecen dados. Los problemas no emergen simplemente a partir de un titular en el diario, de un video en las redes sociales, ¿no? O de una percepción del sentido común, ¿no? Los problemas son construcciones sociales, ¿no? Que nosotros como actores que estamos en el territorio debemos enunciar, construir, problematizar. Esta idea tiene que ver con reconocer el posicionamiento de cada uno de nosotros, ¿no?, frente a determinadas situaciones. Cecilia. Hola al grupo. Gracias, Maxi. Excelente, muy didáctica la clase de hoy. Una cuestión que yo observo es que siempre que hablamos de un problema, pareciera que tuviera que cubrir a la mayoría. Y tenemos muchos problemas que son, que refieren a la minoría y que para ese grupo etario o ese sector, indudablemente lo es como tal, y para el resto puede quedar, bueno, invisibilizado, ¿no? Entonces, a veces cuando hablamos de problema, muchas veces referimos a que tiene que ser sufrido por mucha gente y no necesariamente es así. Eso quería nada más aportar. Buenísimo, muchas gracias por ese aporte. Fíjate, Cecilia, que en línea con lo que vos estás diciendo aparecen algunas referencias también en el chat. Francisco dice, el problema es una construcción colectiva y social. Es interesante porque esta idea de la construcción colectiva también supone un grado de dificultad a la hora de pensar estrategias de mitigación, de solución o de mejora, ¿sí? Pero a la vez es un desafío en términos de que para pensar los territorios, desde la mirada que lo estamos haciendo en esta diplomatura, queremos que las personas estén no solo viviendo dentro de esos territorios, sino que se sientan parte justamente de pensar alternativas de mejora, alternativas de solución. Martín. Hola. Franco, con respecto a eso, el tema, muchas veces los problemas no se piensan colectivamente.
se da cuando se lanzan proyectos, digo, que cierto grupo piensa que es un problema porque ataca o vulnera o bien mejora la calidad de vida y para otros no. ¿Cómo definir esa construcción del problema? Nos pasa digamos, en la jerga política, cuando el equipo de gestión, el gobierno, lleva adelante una propuesta porque hay un estudio de factibilidad, y cuando lo publican aparecen todos los otros que dicen que no era un problema urgente, o que no era un problema, o que esas cuestiones también pasan en lo colectivo. Muy bueno, Martín. El desafío, compartiendo totalmente lo que decís, es lograr capacidad de construir agenda desde el lugar que ocupa uno o que ocupamos como colectivo. Digo, el desafío de construir agenda desde las organizaciones en un determinado territorio, desde los colectivos que luchan por los derechos de las personas con discapacidad, desde las organizaciones de perfil ambiental, desde las organizaciones que defienden los derechos del consumidor, desde los gobiernos locales, ¿no? Fíjense lo que pasó ayer en la ciudad de Rosario, si no me equivoco. 20 y pico de intendentes de todo el país, ¿no?, de distintas extracciones políticas, fueron con una agenda acordada entre los distintos gobiernos locales a planteárselas al gobierno nacional, particularmente al ministro del Interior, con un conjunto de exigencias que dieron cuenta del valor del federalismo en ese grupo, ¿no? Donde apareció no solo, digamos, el reclamo por la recuperación, digamos, del subsidio al transporte, no me salía el nombre, pidieron por la vuelta del fondo compensador para el transporte del interior, sino que también aparecieron otros reclamos, otras demandas que justamente tienen que ver con los gobiernos locales de la Argentina, ¿no? Con cuestiones que tienen que ver con el transporte, cuestiones que tienen que ver con los recursos, un reclamo por hacer coparticipable el impuesto al combustible, ¿no?, para que tenga impacto en las arcas provinciales y municipales, ¿no? Entonces, bueno, ahí fíjense, una agenda que los intendentes de distintos partidos políticos le plantearon por motu propio y gracias a una organización previa al gobierno nacional, ¿sí? Tuvieron una capacidad de gestionar y generar una agenda propia. Marí ha levantado la mano. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Se escucha un poquito bajo, pero se te escucha bien. Ahí está. Bueno, no, quería acotar en base por ahí a lo que planteaban mis compañeros y a lo que usted estaba mencionando respecto a qué problematizar y qué problemática, ¿no? Obviamente yo no puedo elegir en base a mi parecencia. Un proyecto lleva un método, una metodología, lleva una preparación, tengo que buscar la naturaleza del proyecto, los datos, que los datos los puedo proveer yo o los puedo tomar de fuentes serias como, no sé, el INDEC, la fuente de encuesta de cada provincia. Por ejemplo, a nosotros nos pasa en la provincia de Misiones, que es un cliché o algo que siempre decimos cuando hablamos de proyectos. La gente, por eso es muy importante que la política social sea participativa. Participativa es ver si realmente, porque lo que pasa en Entre Ríos, lo que pasa en Buenos Aires, no necesariamente pase en Misiones o se necesite. Yo decía, un problema existe cuando hay falta de acceso a un derecho. Eso partamos desde ahí, ¿no? Yo, respecto a lo que les iba a comentar, respecto a nuestras comunidades aborígenes, ¿ya? Todo el mundo cree que ellos necesitan zapatos. Lo primero que hacen es comprarles zapatos. Y a ellos no les interesa andar con zapatos a veces. Nadie les preguntó.
nadie les preguntó qué es lo que realmente quieren. Y eso también podemos llevarlo a la comunidad en general. ¿Qué es lo que necesita la comunidad de tal localidad de Entre Ríos en base a esto? Por ejemplo, si tengo 2 puntos, necesita la cancha de fútbol, dicen algunos, y otros dicen necesitamos el acceso más cerca del agua. ¿Sí? Entonces, va a haber algunos, pero en base a datos, encuestas, hay muchas cosas. No es que la gente cree que es así, que cómo se arman los proyectos, los planes y programas, que a uno se le cantó un día y dijo, bueno, falta esto. No, es mucho tiempo el que lleva a hacer un proyecto, en mi corta experiencia, sobre todo la parte de datos. Es la parte más difícil y es la que realmente nos hace descantar de por sí o por no por un proyecto. Eso, perdón, quería contar nada más. Excelente, Mari, muchas gracias. Muy bueno lo que dijiste porque subraya algo que comentábamos hace un ratito y que tiene que ver con lo valioso de pensar procesos desde el territorio, desde la particularidad de los espacios locales o regionales y entendiendo que hay matices en esos territorios, ¿no? Vos lo dijiste muy claramente, así que yo no lo voy a repetir, pero bueno, me alegra que podamos empezar a hilar, digamos, ¿no? Algunas consideraciones en base a lo que hoy estamos poniendo un poco a rodar, porque la idea de la clase de hoy es esto, ¿no? Como les decía hace un ratito, como si estuviésemos en una gran cocina, ¿no? Y bueno, empezamos a traer algunos condimentos, verduras de la huerta, ¿no? Sacamos alguna especie en particular y bueno, y empezamos a experimentar un poco, ¿no? Después nos vamos a meter ya en la cosa más estructurada del diseño del proyecto, en la metodología, ahí van a ver si se quiere, la secuencia lógica que hay, ¿no? Entre el planteo metodológico que tenemos en este módulo y lo que ustedes tienen reflejado en la ficha de idea proyecto. Eso después van a ver, en la medida que lo vayamos transitando, lo van a poder ir aprendiendo, digamos, con mayor intensidad. Pero bueno, hoy un poco la idea era hacer este juego de poner cuestiones en línea, ¿no? Así que bueno, me alegro que vaya un poco por ahí. Bien. A ver ahora. En esa imagen, yo les pido que rápidamente me puedan contestar por el chat qué es lo que están viendo, ¿no? ¿A qué les remite esa imagen? ¿A la pandemia? Animales que están en su ámbito natural. O sea, si yo, por ejemplo, desde acá me iría a ese lugar, a mí me llamaría la atención. Pero para la gente que convive con ellos, son unos habitantes más. ¿Bambi? Y en esa otra imagen, Y ahí da, digamos, da más confianza porque si dicen que es porque el agua está limpia, es porque ellos están en un ambiente que no les es hostil. Igual, pero es como que no pertenecen a ese lugar. Pero está bueno que estén porque a mí me gusta. fíjense, no sé si están viendo en el chat, ¿no? Pero Rodolfo y Leopoldo, los dos al mismo tiempo, ¿no? Dijeron cosas parecidas, pero que tienen sentidos distintos. Rodolfo dijo en el chat, animales recuperando libertad y naturaleza. Y Leopoldo debajo mencionó, animales perdidos fuera de su ámbito. ¿Sí? Fíjense el tono de ambas aseveraciones, que son correctas porque permiten explicar y dar cuenta de lo que pasa en las dos imágenes, en las dos fotografías. Pero fíjense, para Rodolfo, la idea de los animales
avanzando o recuperando determinados espacios urbanos, lo cual fue posible gracias al confinamiento que tuvo escala mundial y que nos obligó a permanecer, digamos, mucho tiempo hacia el interior de nuestros domicilios. Para Rodolfo, eso generó, si se quiere, una suerte de impacto positivo, ¿no? Implicó que recuperaron libertad y naturaleza. En cambio, Leopoldo tiene una mirada parecida, pero distinta, porque dice que los animales estaban perdidos fuera de su ámbito. Entonces, para Rodolfo, me parece, los animales retornaron a un ámbito que antes le era propio y del que fueron, si se quiere, expulsados o alejados por la intervención del hombre y por los procesos de urbanización. En cambio, Leopoldo entiende que, digamos, el ámbito de la ciudad es un ámbito propio del ser humano y que los animales eran los que estaban fuera de su ámbito de procedencia, ¿no? O de hábitat habitual, ¿no? Fíjense qué interesante que justo al mismo tiempo prácticamente hayan aparecido estas aseveraciones. Porque tienen que ver justamente con esto que venimos diciendo, ¿no? La idea de que los problemas no aparecen de la nada, no son meros enunciados o títulos, sino que son construcciones que los actores realizan en el territorio. Son construcciones sociales en las cuales ponemos en juego un sistema de valores, una determinada forma de mirar el mundo, seguramente lo que traemos en la mochila en términos de aprendizajes, creencias, lecciones aprendidas, ¿no? Ideología también, porque digamos, no tenemos que esquivarle al peso específico propio de la ideología. Bueno, y ahí un poco veo que en el chat apareció, ¿no? Esta discusión entre naturaleza y desarrollo. Emilia dice, nosotros no pertenecemos, ellos sí, es como que vuelven a recuperar su lugar. María Rosa agrega, está en evidencia que los humanos invadimos sus espacios. Jorge dice, el avance del desarrollo los va dejando sin su hábitat. Bueno, fíjense. Francis dice, los animales están fuera de su hábitat natural porque el hombre hace mucho daño. Valeria agrega, es la consecuencia de la modernización. Rodolfo dice, somos nosotros quienes avanzamos en su territorio, ¿no? Bueno, ¿no? Van apareciendo miradas, tonos, puntos de vista en torno a una situación. Fíjense cómo a partir de cada una de estas miradas aparecen posibilidades de generar enunciaciones de problemas. Entonces, algunos ejemplos, ¿no? Como para empezar a conectar con ejemplos concretos de esto que estamos diciendo, ¿no? Ideas como el problema de la Argentina es la educación o el problema de Entre Ríos es la falta de un modelo de desarrollo son enunciados que pueden ser muy interesantes para colocarlos en el titular de un diario, de un video en redes sociales o incluso de una plataforma o de un discurso político, pero que metodológicamente como problemas factibles de ser abordados, ¿no? Claramente, digamos, carecen de los elementos necesarios que, ¿cuáles son? Son los 4 que mencionamos en el punto anterior. Actor social afectado, manifestaciones propias del problema, recorte o encuadre territorial y recorte o encuadre temporal, perdón. ¿Sí? Entonces, algunos posibles ejemplos de enunciados de problema correctamente formulados serían los que estamos viendo en pantalla. El problema que vamos a abordar es la caída sostenida de la tasa de empleo de mujeres menores de entre 18 a 25 años en la provincia de Chaco durante el periodo 2019-2022. Otro ejemplo, el aumento sostenido de la deserción en la escuela secundaria de jóvenes de entre 15 a 18 años en departamentos del norte de Entre Ríos durante los últimos 5 años. En ambos casos tenemos enunciados que refieren a una situación problemática, donde reconocen una población afectada, reconocen
la manifestación de un problema determinado que acontece en un espacio geográfico o territorial particular y que además tiene una determinada valencia en el tiempo o tiene una determinada antigüedad. María Julieta. Hola Maxi, buenas tardes a todos y para vos también. Te puedo leer, a medida que vos vas desarrollando la clase, yo voy tratando de definir también el problema de nuestro trabajo. No sé si recordás, bueno, nosotros somos de Maciá y queríamos hacer, y ya hicimos en uno de los módulos un adelanto de lo que va a ser el trabajo final, que es localizar o relocalizar en un mismo espacio físico a los artesanos de la madera de la ciudad de Maciá, con el fin de disminuir la contaminación sonora en cuanto a los desechos que genera esa actividad y todo lo que produce también bueno, los desperdicios de eso, la basura y demás cuestiones que acarrea. Por ahí habría que darle, hermosearlo un poco más al objetivo, pero ¿podría ser así? Me gusta mucho cómo suena, pero tranquila que tenemos tiempo, así que ya vamos a ir recorriendo los proyectos y los problemas Y por ahí me encontrados. invade un poco la ansiedad. No, tranqui que ahora tenemos 4 semanas de este módulo como para ir afirmando algunas cuestiones y después nos van a quedar varias semanas más por delante para ir trabajando con los proyectos de los distintos grupos. Así que tranqui que tiempo todavía estamos, no digo que sobra, pero estamos muy bien. Bien, si les parece seguimos un ratito más, son 16:27, venimos bastante bien de tiempo pese a los problemas iniciales de conexión y aprovecho para pedirles disculpas por ello también. Bueno, claves para pensar, definir y enunciar un problema. Bueno, esta parte que viene ahora busca ser como una especie, no sé si decálogo es la mejor palabra, pero es como una suerte de ayuda, memoria o guía rápida, ¿no? Como tips, ¿no? Como claves para pensar un buen enunciado de problema, ¿sí? Cosas para tener en cuenta, cuestiones a las cuales estar atentos, ¿no? Así que, insisto, esto va a ser como una especie de pastiche que vamos a poner en la licuadora, pero bueno, el feedback ha estado más que interesante porque todos los aportes que salieron han sido muy valiosas, las preguntas han sido muy buenas, así que veo que el tono planteado para la clase viene realmente bien. Bueno, el ciclo de vida de un proyecto ya lo anticipamos, simplemente recordarles que en la clase de hoy estamos centrándonos o parándonos principalmente en lo que sería el primer cuadradito que ustedes están viendo en pantalla, que es el análisis y la construcción del problema para definirlo, enunciarlo, describirlo, caracterizarlo. Eso nos va a implicar también reconocer causas, es decir, por qué sucede lo que sucede en relación al problema, y efectos, esto es, los impactos negativos, generalmente, de ese problema que hemos identificado. Pero para pensar el esquema de diseño de proyectos, ¿no? Les compartimos en pantalla esta suerte de guía rápida, ¿no? Si tuviésemos que definir en 4 componentes en particular, ¿no? Cómo llevar adelante el diseño y la elaboración de un proyecto, bueno, allí encuentran 4 componentes que rápidamente van a ver que tiene una continuidad con lo planteado en el gráfico anterior, ¿sí? Fíjense que está el análisis de problema, barra diagnóstico, donde determinamos ubicación, necesidades, problemas, destinatarios, antecedentes. Hay un segundo momento de selección de alternativas donde tomamos la decisión en torno a los objetivos, las metas y las actividades,
Y una tercera y cuarta etapa vinculada con la ejecución, la administración de los recursos, donde definimos cronogramas, etapas y presupuesto, y un momento de monitoreo, evaluación y sistematización. Esto lo dejamos presentado acá. Obviamente que vamos a volver en las próximas 4 clases sobre este mismo esquema, así que no se asusten, no se sientan abrumados. Por supuesto que pueden hacer captura de pantalla, que pueden tomar ahí nota de esto que estamos diciendo. Sí, Eliana. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tengo una consulta, no sé si en algún momento hablaste de esto, pensando un poco en lo que decías de cuando se vuelve un poco más ambicioso y tal vez ya vamos de un proyecto y pensamos en un plan y demás. Mi pregunta es si en algún momento se planteó la vigencia de un proyecto, o sea, más allá de los objetivos y esto de lo que lo haga como específico, en términos generales, para tener en cuenta de cuál sería como de máxima, digamos, la vigencia que pueda tener la planificación de un proyecto. Perfecto, Eliana, se entiende muy bien la pregunta. Como les decía, sí, conceptualmente el proyecto tiene un punto de inicio y un punto de cierre o conclusión. Los hay de distinto tipo y de distinta clase, por lo cual hay secuencias o esquemas de proyectos que duran entre 6 y 9 meses, y en otros casos un proyecto puede durar 12, 24 o 36 meses. ¿De qué va a depender? Del tipo de proyecto, de los actores intervinientes, de las organizaciones involucradas, de la fuente de financiamiento. Por ejemplo, un proyecto que implique la construcción de una obra de infraestructura de cierta envergadura y seguramente no va a poder estar en menos de entre 12 y 18 meses. Ahora, un proyecto que apunte a la sensibilización de una determinada comunidad sobre la importancia de la eficiencia energética para el ahorro de energía, bueno, puede durar 3 meses, puede durar 6 meses o puede durar 12. Seguramente eso va a estar atado al compromiso de los actores involucrados en la realización de las tareas para la sensibilización y la capacitación y a la fuente de financiamiento, ¿no? Si el proyecto tiene una fuente de financiamiento significativa, seguramente podrá durar un poco más de tiempo, si no, seguramente será más breve. No hay una receta única, pero ese sería como un encuadre para pensar estas características de lo que vos estás preguntando. Gracias. Andrea. Sí, capaz que pensando un poquito en lo que decía Eli, pero el tema del proyecto tiene que tener un inicio y un final en el sentido de que también hay que tener una etapa de evaluación para ver si sirvió o no. Si no lo finalizás en algún momento no tenés cómo evaluarlo, o sea, tenés evaluaciones parciales pero no totales. Pero que termine el proyecto no significa que se termine el problema, ¿sí? Porque a veces es como que es necesario otras etapas. Eso. Y la otra cuestión, respecto de lo que decían los compañeros de la diferencia de las miradas, yo aprendí eso con un error bastante serio en un grupo. Teníamos un grupo de chicas que necesitaban trabajar, ¿no? Y ellas sabían cocinar. Entonces armamos una cooperativa de trabajo para que hagan comida. Y resulta que siempre pensamos que el problema era que no tenían un lugar donde ellas estuvieran habilitadas las condiciones bromatológicas para trabajar. Entonces le metimos muchas fichas a conseguir el lugar, a conseguir los permisos, a conseguir todo lo que te piden para que hicieran el trabajo y todo eso. Y después nos dimos cuenta de que cuando tuvimos un lugar, ellas no podían venir porque en realidad su verdadero problema era poder trabajar en horario donde no necesitaran que alguien les cuidara a sus hijos. Porque si ellas tenían que dejar a alguien al cuidado de sus hijos, para cumplir un horario, por ejemplo, que era en este lugar que conseguimos que nos presten para que ellas pudieran trabajar, en realidad no ganaban nada, porque terminaban perdiendo lo que ganaban a fuerza de trabajo. Y la solución vino por otro lado, era habilitar
hablar, digamos, con las autoridades para que les habiliten cocinas dentro de su propia casa, cosa de que ellas pudieran trabajar, por ejemplo, en el horario que los hijos durmieran. Entonces, por eso, pensando que a veces la solución de un problema uno la mira y le pone todas las fichas desde, desde la experiencia de uno, desde lo que uno le gustaría que fuera, lo ideal. Y en realidad muchas veces requiere todo un trabajo de salir uno desde la solución que uno le daría al problema para ver cuál es la solución que en realidad la gente requiere. Por eso es súper importante esta cuestión de poder tener distintas miradas, pero tener empatía hacia el problema, porque el problema en realidad existe, el tema es cómo se lo aborda y cómo se lo podría llegar a resolver. Por eso me encantó cuando hiciste énfasis en decir, lo resolvemos con lo que hay, porque muchas veces salimos a buscar recursos cuando en realidad la solución está mucho más adentro. Excelente, Andrea. Fíjate que eso que vos estás diciendo se conecta directamente con lo que aparece en pantalla en este momento, ¿no? Que sería el primer punto de esta suerte de decálogo que estamos tratando de armar y que tiene que ver con la construcción de los problemas, ¿no? Esta idea de que la cultura ocupa un rol muy importante y la compañera de Misiones puso un ejemplo al respecto. Vos estás poniendo un ejemplo en un tono parecido. Esto de que los problemas se construyen en cada momento y lugar, ¿no? Y que su definición depende de una forma de ver y de entender el mundo donde inciden las creencias, los posicionamientos, los saberes previos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el aumento de la tasa de embarazo adolescente entre mujeres jóvenes de la provincia de Chubut o de la provincia de Salta, ¿no? Estoy poniendo simplemente un ejemplo, no estoy pensando en un caso concreto, seguramente va a tener una impronta desde la enunciación y la construcción de ese problema si la hace un médico sanitarista que trabaja en salud pública que si la hace un sacerdote vinculado con la Iglesia Católica o cualquier otro referente de culto religioso, ¿no? Por las creencias y los posicionamientos en torno al fenómeno del embarazo, ¿sí? Entonces, esto de que los problemas no son dados, ni vienen en un paquete caído del cielo, ni se generan de forma automática, tiene que ver con el peso y el valor de la cultura y esta idea de que cada enunciado de problema se construye en cada momento y lugar. Y si no, fíjense, los intentos que fracasan sistemáticamente, y lo digo con un tono autocrítico, por supuesto, de tratar de mejorar procesos educativos y darle continuidad a trayectorias educativas aplicando recetas que lamentablemente, por un montón de consideraciones, el cambio tecnológico, el impacto post-pandémico, el cambio de la subjetividad de los adolescentes, impide que se vean resultados concretos, ¿no? En la terminalidad de la escuela secundaria, ¿no? Esto que se dice tan habitualmente, sí, la escuela secundaria se ha quedado en el tiempo, sí, el sistema educativo está obsoleto, pero cuando llega la hora de plantear alternativas para comenzar a tratar de no solucionar, pero sí mitigar los problemas vinculados con la no terminalidad del colegio secundario, fíjense que muchas veces repetimos algunas recetas que nos llevan a repetir algunos fracasos, ¿no? Entonces, los problemas se construyen en cada momento y en cada lugar. Y como ya lo anticipé al principio, un problema no solo implica la falta o la carencia de un bien material, un recurso simbólico o un determinado conocimiento, ¿no? También el problema puede, y nosotros sugerimos que se defina desde el reconocimiento y el rescate de la potencia, el deseo de las personas y los grupos, sobre todo porque los destinatarios no son mendigos o personas que están reclamando soluciones. Ustedes se imaginarán como ejemplo bastante típico en esto que estamos diciendo, el famoso caso
de los pueblos aborígenes del norte de nuestro país que cuenta la leyenda, yo ya no tengo claro si eso efectivamente sucedió o simplemente se divulgó como una especie de caso testigo, que se vieron beneficiados por un plan de vivienda nacional, ¿no? Plan de vivienda que no aprovecharon para acceder, digamos, a esas condiciones de hábitat digno, simplemente porque en su cultura, ¿no? No estaba contemplada la posibilidad de vivir bajo techo y dentro de 4 paredes, porque en la cultura de estos pueblos aborígenes, digamos, transitar el espacio abierto selvático formaba parte de su saber y su hacer habitual. Fíjense que Alejandra contesta que siempre bajan líneas de acción desde Buenos Aires y a veces a nosotros ni nos roza como situación problemática. Bueno, esto es muy importante, sobre todo para quienes trabajan en lo público, porque muchas veces con el permiso de la palabra, la desesperación por acceder o por garantizarnos determinados recursos, terminamos forzando una enunciación problemática o terminamos forzando la construcción de una carga de un formulario cuando, como bien dice Alejandra, en realidad, ¿no?, lo que está planteado ahí está bastante alejado de lo que efectivamente necesitamos en nuestro territorio y en nuestra comunidad. Por eso este espacio es de proyectos para el desarrollo territorial, con las personas en el territorio y pensando el proceso desde el territorio. Laura. Sí, hola Maxi y hola grupo. Yo pensaba esto respecto a las comunidades, pasa mucho en los lugares chicos, donde las personas por ahí ven los problemas, pero no se ven como parte, que pueden ser parte del proceso de cambio. Están esperando que alguien venga a poner una ley, que alguien venga, y eso no sucede nunca si no hay voluntad. Y a lo mejor un proceso que podría, o una situación que podría resolverse mucho más rápido, se demora en el tiempo por esta inacción o esta como cuestión de estar paralizados de la gente. Es como siempre en nuestra comunidad, hablo de Gilbert, estamos pensando cómo motivar esa participación o esos espacios donde, es más, por ahí se convoca a espacios y la gente no concurre. Creo que es por esto, es por no verse como parte de que pueden ser ellos quienes lleven adelante ese cambio. Muy bueno tu aporte, Laura, porque a veces el fracaso de las convocatorias tiene que ver con no sentirse partícipes de las mismas, aun cuando formalmente puedan ser invitados, ¿no? Una de las hipótesis que yo tenía en algún momento era que las convocatorias que venían de un ente oficial, de un ente gubernamental, tenían menor probabilidad de éxito que una que realizara una universidad o una organización social. Y la verdad que tuve algunas convocatorias en esos roles y no necesariamente una cosa incidió en el éxito de la otra. O sea que es muy interesante porque es un tema complejo, no hay una única, no tengo una única respuesta, pero está muy bueno porque evidentemente si no hay interpelación, si no hay interés, bueno, algo nos está diciendo. Bueno, lo de los estereotipos, ¿no? Que está bastante claro en el título de esta diapositiva. Tienen hijos para cobrar planes, ¿no? Hay que estar muy atentos a los clichés, a los estereotipos y a los prejuicios que distorsionan la mirada sobre la realidad, sobre las personas y sobre los problemas, ¿no? Y que reproducen ideas preconfiguradas que muchas veces están equivocadas. Este es un tema bastante complejo, por eso no me voy a meter con ejemplos, porque estaríamos abriendo un debate y ya son las 5 menos cuarto, pero es un tema muy interesante, ¿no? A la hora de pensar problemas para diseñar proyectos. Porque muchas veces esos clichés o esos prejuicios nos llevan a ponernos en una posición de superioridad moral que nos hace pensar o creer que efectivamente, porque sabemos más, porque tenemos estudios, porque tenemos experiencia, ¿no? Nos hacen creer que efectivamente tenemos la solución para el problema de tal o cual comunidad.
tenemos la solución para el problema de tal o cual barrio o ciudad. Y esto lo digo, insisto, con un dejo de autocrítica, porque muchas veces desde la universidad tenemos que hacer un ejercicio para estar revisando nuestros propios saberes, nuestras propias percepciones, y que el espíritu de una construcción democrática realmente pueda ser considerado como tal, que no quede meramente, digamos, como una mera elucubración o un planteo de sentido común. Susana, tiene la mano levantada. Buenas tardes. Lo que yo quería aportar es sobre las biografías sociales anticipadas que emiten esos clichés que este puede, este no puede. Hay en la sociedad gente que por ahí puede tener un entendimiento un poco más alto sobre otros, pero con la biografía social anticipada no sigue adelante y no soluciona los problemas ni tampoco se para en el aquí y en el ahora. A ver, Susana, me gustaría que repitas eso último que dijiste para ver si yo lo entendí bien y después le doy la palabra a Emanuel. Que a veces, por ejemplo, tanto sea político como en las escuelas, digo las escuelas en los organismos en general, o sea, en los pueblos hay un ECRO, hay un esquema conceptual referencial operativo e idiosincrasia, ¿verdad? En cada uno de los organismos hay gente que gobierna esos lugares y hay otra gente que es más pobre o tiene menos conocimiento o tiene más necesidades y está luchando por esas necesidades y no ve otras que podría tener como derecho de ciudadano. Y a veces, por ejemplo, Ahora sí comprendí. decir muy suelto de cuerpo, tienen hijos para cobrar planes, por ejemplo. Es una biografía social anticipada. Puede ser un hijo de una violación, puede ser un hijo porque vino, no porque lo buscó. Hay miles de ejemplos. Di ese ejemplo porque justamente lo habían nombrado ustedes anteriormente. Excelente, Hay Susana. hay mucha biografía social anticipada sobre la gente. Este es flaco, este es pobre, este no tiene, este no tiene. En un pueblo de la provincia de Buenos Aires, acá, que está casi sobre la ruta 3, 450 habitantes, recién ahora se puso el gas. Y el gas pasaba por la puerta del pueblo. Y la gente se cortaba los árboles para calentarse. O sea, es un horror, porque 450 personas con un montón de organizaciones y política y todo, debieron haber puesto el gas antes. No era tan difícil, 400, no tiene asfalto, o sea, son 2 cuadras largas que está la gente ahí toda agolpada. A veces este pueblo puede, alguien dice, o un poder dice, o un globo de habitantes dice, que puede o no puede. O si no, las ganas de no crecer, también puede ser. Bueno, un temazo, Susana, que has planteado. Muchas gracias. La verdad que te contestaría, pero nos iríamos en un debate hermoso, pero un temazo. Yo lo que te agradezco que traigas la discusión, porque ahí vi que en el chat te estaban respondiendo algunas cosas, compartiendo lo que vos decís. Buenísimo que se animen, digamos, a hacer los planteos, porque un poco era el propósito de este espacio. Así que no era para que me respondieran, sino quería hacer ese aporte, porque es algo que lo tengo acá, en mi corazón. Que por ahí definimos el destino de la gente, a veces, lo definimos por una biografía social anticipada, por no decir capricho cultural, o no sé qué nombre darle. Bueno, era nada más que hacer el aporte ese. Buenísimo, gracias, Susana. Emanuel Rodríguez tiene la palabra. Estoy usando la computadora de la escuela, soy Karina Godoy Reyes de Aldea Paz en Cuter.
Hola, Karina. Eh, ¿Cómo estás? Quería recuperar algo que se había dicho respecto de la no participación porque no se identifican con el tema. Así como uno puede tener un prejuicio al momento de tratar de plantear una propuesta, un proyecto o un problema, pasa en los pueblos chicos también que si uno es de afuera, la misma población no termina de aceptarte como parte a veces. Para recibirte al punto de entras y haces una entrevista, entras y charlas, entras y conoces qué pasa en salud, por ejemplo, si tienen enfermedades crónicas, si estás preguntando cuestiones tal vez de censo, digamos. La comunicación en los pueblos chicos va más allá de anunciarlo en redes a veces, o de tener la buena intención, o de ver si la legislación provincial o nacional puede ser aplicable a la localidad. Estoy hablando en cuanto a las nuevas comunas, digamos, a las aldeas alemanas en mi caso. Hay veces que cuesta de las dos partes. Hay mucho que trabajar de las dos partes. De que propone una propuesta, un proyecto, o va a hacer un trabajo censal, y del propio nativo de ahí, por decirlo así, abrirse. No es solo una cuestión de con qué términos defino, con qué términos planteo, o qué tan optimista estoy respecto de mi formulación de una oración, de un objetivo, de esas cuestiones, digamos, prácticas. El llevarlo a la realidad, el trabajarlo, se te corta de los dos lados a veces. Me había quedado de hoy, quiero decir, no, y volví a surgir con esto de tener un prejuicio antes de plantear una categoría. Sí puede ser que tengamos. Nadie es neutral, nadie es objetivo totalmente. Cuesta muchísimo volverlo tangible a una categoría. Pero en mi caso, yo soy de Diamante, vivo hace 16 años en Spasencúter, y incluso preguntar si tiene antecedentes de diabetes en la familia, cuesta trabajándolo desde el centro de salud, o sea, desde los propios profesionales de la aldea. Así que plantear un proyecto en esta instancia, digamos, de la diplomatura, tiene cortocircuito de ambas partes, de los propios y de los extraños. Espero que se me haya comprendido algo de lo que quise expresar. Buenísimo, gracias Karina. Muy bueno el aporte tuyo, un poco no respondiendo, pero bueno, motivada por la apreciación que Susana hacía. Muchas gracias. Sigo, porque bueno, van a ver cómo vamos encadenando cuestiones, ¿no? La pregunta del problema nos lleva a ¿para quién es un problema? ¿No? Mucho ya se ha dicho en este rato que estamos compartiendo. ¿Quiénes inciden, forman parte, están involucrados o sufren el problema? ¿No? La importancia de, en la medida de lo posible, pensar un sistema o un esquema de involucramiento de los actores en el proceso, ¿no? Para que esa definición del problema, para que ese enunciado no sea una construcción, insisto, que baje como si fuese un plato volador, sino que los propios actores que están en el territorio puedan alimentar ese ejercicio de construcción. Por supuesto que esto es lo más difícil, porque implica tiempo, implica a veces recursos, a veces implica energía, juntarse con la gente, conversar, dialogar, investigar, hacer encuestas, hacer entrevistas, ¿sí? Entonces, esto también ustedes vayan pensándolo en función del proceso que estamos un poco transitando en el marco de esta diplomatura. Nosotros no estamos esperando como productos o como resultados solamente proyectos que estén muy bien escritos o muy bien elaborados. También queremos ver un poco de sustancia, ¿no? Queremos ver algo más nutritivo, que ustedes para pensar en una intervención, en una comunidad,
conversen con los actores de esa comunidad, que para pensar una acción en un barrio implementen una encuesta en ese barrio y que las personas les puedan decir si la idea que ustedes tienen va en el sentido de sus expectativas o no. Hoy la tecnología, los medios digitales facilitan mucho, ¿no?, esos mecanismos e instancias de participación ciudadana. De hecho, fue algo de lo que discutimos mucho con las clases que dio Catalina sobre participación. Así que les recomiendo que, en relación a este punto, puedan volver a revisar los videos de esas clases y los materiales también de ese módulo. Otra cuestión que ya hemos mencionado, ¿no?, esto de los grandes titulares, ¿no?, que salen en el diario o que están en un noticiero de la televisión, ¿no? Un problema nunca es una palabra, tampoco es una frase desde el sentido común. Insisto, un problema es una construcción que debe elaborarse por los actores que están situados en un tiempo y en un espacio concreto. Ese problema, digamos, si bien requiere la construcción de un enunciado, no debe hacernos perder de vista que hay que apelar a una fórmula sencilla, concisa, clara, donde el problema se formule y se pueda justificar o fundamentar cabalmente. Siempre cuando hacemos el enunciado de problema, tenemos que estar pensando una formulación que esté atada a un justificativo o justificación que tenga que ver con el ejercicio que estamos elaborando. En esa misma línea, ¿no?, pensar el problema y pensar su enunciado también nos obliga y nos anticipa no solo a comenzar a reconocer causas asociadas a ese problema, sino también posibles alternativas de mejora o de solución. Y acá vamos a poder ver también que cuando definimos problemas, definimos una determinada caracterización y posibles recorridos para atender ese problema. Hay problemas cuya solución es más inmediata, otra es más mediata, del mediano plazo. Hay problemas estructurados cuyas causas están concretamente identificadas. Si intervenimos sobre esas causas, resolvemos el problema. Hay otros problemas que son más complejos, cuyas causas quizás no están tan rápidamente identificadas, o que son problemas con un conjunto múltiple de causas que están más inestructuradas entre sí, por lo cual hace más difícil una intervención en aras de un proceso de mejora, ¿no? La pobreza es un problema multidimensional y por ende es complejo. La solución más sencilla a la que apelamos cuando pensamos el problema de la pobreza tiene que ver con el tema de los ingresos. Si mejoramos la situación de ingreso de las familias con subsidios o con aumentos salariales, ¿no?, seguramente vamos a disminuir la pobreza. Sí, si miramos y focalizamos en la pobreza por ingresos, pero si entendemos la pobreza como un fenómeno multicausal, que es la definición a la que apela el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, vamos a tener que combatir la pobreza, pensar en el acceso a la vivienda, en el acceso a los servicios básicos como el agua y la cloaca, en el acceso a la vestimenta, en el acceso al hábitat saludable, ¿no?, a los servicios de salud, a los servicios ambientales sanos, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿no?, que cuando nos metemos en el baile de pensar el problema, todavía ni siquiera nos metimos en el baile de la solución, el proyecto, las alternativas, ¿no?, sino que recién estamos en el punto 1, ¿no? Recién, insisto con esto, ¿no?, estamos acá, en el punto número 1, análisis y formulación del problema. Ni siquiera nos metimos con objetivos, con recursos. Fíjense todo el tiempo y el ejercicio que nos lleva, ¿no?, esto que estamos diciendo y que estamos planteando, ¿no? Y en este ejercicio que estamos planteando, bueno, tiene que haber un componente de priorización, ¿no? Problemas hay muchos, todos son importantes, pero no todos pueden ser atacados o enfrentados de buenas a primeras. Y esto pasa si estamos en una organización social, si estamos en el Estado, siempre, ¿no?,
Aparte, el espíritu fundacional que tenemos los argentinos nos hace pensar que cuando llegamos a un lugar, no solo que sabemos y tenemos las soluciones a todos los problemas, sino que además vamos a poder hacer todo, ¿no? Como si estuviésemos en condiciones de comernos el mundo. Y ahí volvemos al módulo de planificación estratégica, ¿no? Que vimos con Eugenia. La idea de la estrategia. Cómo hacer posible para acercar el objetivo y ponerlo al alcance de nuestra mano. Cómo eliminar restricciones que aparecen en nuestro camino. Cómo nos vamos aliando o coalicionando con actores que nos ayuden a recorrer el esquema que hemos planteado. Para eso tenemos que priorizar con criterios de urgencia, de magnitud, de oportunidad, de viabilidad. Priorización. Lo primero es lo primero, ¿no? Y a ustedes les va a pasar en la tentación de revisar su agenda de problemas territoriales, si hacen un listado de problemas, temas de su ciudad o comunidad, y seguramente van a tener no menos de 5, no menos de 6. Algunos quizás hasta quieran traerme 10. Está perfecto. Ese ejercicio lo pueden hacer. Pero no se olviden que al final del día van a tener que priorizar, van a tener que elegir y van a tener que poder fundamentar esa decisión. Y en esa fundamentación ustedes van a estar construyendo el contenido, el nutriente necesario para pensar el proyecto en marcha. Y para pensar ese proyecto, justamente, tenemos que tener la capacidad de identificar la dirección correcta. ¿Cómo hacemos esto? Si tenemos una oferta de 3 alternativas, ¿cómo sabemos cuál es la mejor, cuál es la óptima, cuál es la dirección correcta en función de nuestra urgencia, de nuestro deseo, de las necesidades que tenemos? Volvemos nuevamente al módulo de planificación estratégica de Eugenia, ¿no? Recuperamos allí elementos que nos hagan identificar de las 3 alternativas que tenemos, ¿cuál es la alternativa estratégica? Porque nos implica un menor costo económico y financiero, porque tenemos mayor cantidad de aliados si el camino que elegimos es el izquierdo en vez del derecho, porque tenemos el alcance, el objetivo más cercano, ¿no? Si trabajamos en este barrio que en este otro barrio. Bueno, todas esas decisiones que permanentemente dan vuelta a la hora de pensar y de elaborar un proyecto tienen que ver con esto que estamos diciendo. Sin embargo, todo esto que parece un montón, y espero no abrumarlos, ¿no? Después, si les quedan dudas, les pido que elaboren las preguntas para que las podamos discutir, ¿no? En la tutoría, con los tutores y también un poco la semana que viene. Les va a quedar una consigna en el foro como para darle continuidad a la discusión. Pero bueno, si les quedan cosas del orden de lo conceptual, les pido que tomen nota, que las cuelguen en el foro, entonces arrancamos la clase del martes. Todo esto que hemos dicho hasta acá no nos debe hacer perder de vista que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Podemos ser muy buenos para el diseño de proyectos, pero en un punto tenemos que priorizar y tenemos que hacer foco. Tenemos que enfocar la mirada, tenemos que evitar dispersiones, tenemos que recortar el problema para hacerlo posible y ponerlo al alcance de nuestra mano, de forma tal de que sea efectivamente factible de ser abordado por la intervención, el proyecto que estamos pensando. Y saber, y con esto cierro, que a la hora de pensar un proyecto, planificación y evaluación van siempre de la mano. Que a la hora de pensar un problema y problematizarlo, que a la hora de comenzar a transitar el camino de diseñar un proyecto, evitemos la tentación de empezar de cero cada vez, que apelemos a saberes previos, que apelemos a experiencias anteriores, que apelemos a sistematizaciones que tengan que ver con lenguaje de proyectos, diseño de proyectos, que preguntemos, no tenemos que saberlo todos. Quizás el compañero que está en la oficina de enfrente tiene la información que estamos necesitando. Quizás nuestro vecino más viejo, que conoce el barrio desde antes que nosotros, nos puede decir con qué familia hablar que sea referente para que nos ayude a mover el avispero del barrio. Y si queremos que el terreno baldío se convierta en un playón deportivo para hacer deporte, para hacer arte y actividades culturales, bueno, que el vecino más viejo que conoce el barrio desde antes que nosotros, ¿no?, nos indique con qué familia hablar
para que esa familia, ¿no?, nos habilite el diálogo y nos movilice al resto de los vecinos. Eso tiene que ver con el aprendizaje y tiene que ver con la sistematización y la evaluación de las experiencias anteriores. Así que yo, de esta clase, ya para ir cerrando, no les digo, váyanse de inmediato a pensar definiciones o enunciados de problemas, o váyanse de inmediato a pensar el formulario de proyecto. Busquen el formulario y pónganse a completarlo. No, 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 no. Todo lo contrario. Les digo, revisen, repasen, miren para atrás el recorrido de la diplomatura, fíjense qué módulo les puede ser de utilidad para lo que ustedes tienen en la cabeza, conversen entre ustedes en el grupo, conversen en la tutoría del jueves. Por eso también insistimos tanto con el tema de los grupos, ¿no? Porque este proceso es valioso y es enriquecedor si se animan a pensarlo de forma colectiva. Lo pueden resolver de forma individual, por supuesto. Digamos, metodológicamente hacen un formulario y completan la consigna, pero se van a perder parte de la dinámica y de la riqueza de este juego y de esta propuesta que les estamos planteando. Así que insisto, ¿no? Quienes todavía no tienen grupo, hagan el esfuerzo de ponerse en contacto con alguna compañera, con algún compañero, para tratar de construir un grupo. No tienen que vivir en la misma ciudad ni en la misma provincia, ¿no? Pueden elegir un tema y elegir un lugar a partir de todo esto que hemos estado diciendo, ¿no? A lo mejor terminan eligiendo en base a saberes previos, una experiencia previa, un contacto con una organización, con un gobierno local, con una comuna, ¿no? Y piensen también en, bueno, estos territorios en los cuales ustedes quieren trabajar y las oportunidades que les implicaría interactuar con ustedes a partir de un proyecto. Yo cierro con esto. Alejandra tiene la mano levantada, ¿no? Así que le doy la palabra si tiene algo más que agregar. Y bueno, si hay más cuestiones para atender por el chat, tenemos 2 minutos más antes de cerrar la clase. Te lo hago cortito porque me quedé enganchada con el principio, ¿no? En donde cuando uno se presentan esas situaciones, que a veces hay tiempo de hacer un análisis y de armar todo, digamos, un contexto de un problema, pero hay instancias, y dependen las situaciones que se den a nivel social, en donde uno tiene que establecer lo urgente de lo importante. Entonces, como decía, establecer prioridades. Hay casos de emergencias, por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿no? Una situación X que afecta climáticamente una zona en donde vuelan los techos y qué sé yo, y bueno, entonces uno decir, bueno, lo urgente en este momento es dar o conformar grupos de trabajo para esa situación. Y después vemos si hay otras, seguramente surgen otras necesidades u otros, pero por eso establecer lo urgente de lo importante y de ahí establecer las prioridades. Esa nada más. Buenísimo. Muchas gracias, Alejandra, por tu reflexión final. De mi parte, no tengo más nada para agregar. Agradezco mucho los comentarios que llegaron en relación a la clase. Me alegro que les haya gustado, que les haya servido. Era la idea, así que hayan quedado motivados y motivadas era parte de la propuesta del día de hoy. Así que bueno, seguimos en esta línea la semana que viene. El jueves tenemos tutoría, como siempre. La idea es, bueno, retomar algunos puntos y una discusión en torno a esto que estuvimos viendo hoy, así que van a tener una consigna para el encuentro con sus tutores respectivamente. De mi parte, agradecerles mucho y desearles mañana un feliz día del trabajador y de la trabajadora. Aprovechen para descansar y, bueno, para compartir también con sus seres queridos. Feliz día para todos. Muchas gracias, feliz día.